en muchas compañías, no solo con las que trabajamos, sino que cualquier empresa, creo que se hacía esta pregunta en el mes de marzo. ¿En tu empresa contaban con un fondo financiero para emergencias al momento de iniciar el COVID? Creo que esto es complicado de poder platicar y la mayoría de las empresas pues trabajan con la operación diaria, ¿verdad? La operación mensual y no estaban preparados con un fondo como tal para emergencias. Nosotros siempre hemos recomendado, y esto es no solo para empresas, sino personalmente, uno debería de tener por lo menos un ahorro para poder vivir u operar en el caso de las empresas para 6 meses. Entonces, ¿qué factores vimos nosotros con aquellas empresas que sí lo tenían y con la mayoría que no lo tenían? ¿Qué fue lo que pasó? En primer lugar, debemos entender que cuando hablamos de fondo de ahorro, lastimosamente no existe una cultura como tal. No existe una cultura personal desde nuestra casa que nos inculquen que el ahorro es lo más importante. Nos dedicamos a gastar más de lo que nos ingresa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al momento de tener una pandemia como la que nos pasó, obviamente la mayoría de empresas no estaban preparadas con un fondo para seguir operando y segundo, para poder cubrir esas deudas previamente adquiridas, porque tal vez la operación que bajó, tal vez solo les alcanzaba para el día a día, pero ya no les alcanzaba para pagar todo el tema que tiene que ver con flujo de caja y que no vemos en el estado de resultados, que tiene que ver obviamente con el capital de los préstamos, con el tema de los impuestos, ¿verdad? El desembolso como tal. Entonces, al no existir una cultura de ahorro, muy pocas, la verdad que esa es la realidad y creo que alguno nos podrá compartir, no existía un fondo de ahorro. Entonces, cuando no existía este fondo de ahorro hay que analizar por qué. Porque hay empresas que sí lo tienen. Y yo creo que esto es de muchos años que se viene manejando así, porque cuando ustedes platican con las primeras generaciones de empresas que tienen 50, 60 años en el mercado guatemalteco, eran empresarios que se dedicaban a guardar por poquito el tema de la reserva de la indemnización, guardaban para los impuestos y ahora no, ¿verdad? Nos dedicamos o a reinvertirlo o a gastarlo innecesariamente. Entonces, ¿cuál factor fue que vimos nosotros específicamente con las pequeñas y las medianas empresas? Nos dimos cuenta que el capital obviamente es a través de endeudamiento. Entonces, al ser un capital a través de endeudamiento, cuando empezaron a trabajar, existe ya un costo financiero como tal. Entonces, dentro de nuestro análisis completo, al momento en que nosotros siempre trabajamos y empezamos a trabajar una asesoría con alguien, analizamos cuál es su nivel de endeudamiento y obviamente en su mayoría pues es por el capital inicial y cuál fue el objeto o hacia dónde se dirigió ese capital de trabajo para poder analizar en dónde está ese dinero. El tercer punto, y es sumamente necesario, y como les digo, esto no solo es para las empresas, sino que es personalmente, debemos de entender que la inflación siempre tiene un efecto, porque va a tener obviamente un tema de o inflación o disminución en el poder adquisitivo del dinero, pero este es un factor que no va a depender de nosotros, porque depende de muchos factores externos, como hemos venido hablando con el tema de la crisis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué alternativas con este segundo error del fondo de ahorro vimos con nuestros clientes? Cuando hablamos de ahorro, debemos de entender que uno, debemos de poder cubrir este efecto negativo de la inflación, obviamente a través de empezar con el ahorro, pero segundo, empezar a analizar qué inversión vamos a hacer. Una inversión inteligente que no necesariamente tiene que ser con la misma línea de negocio, sino empezar a analizar hacia otras áreas qué podemos empezar a hacer. Y principalmente ahora en la pandemia es aún más cuando el empresario que trabajó su análisis financiero objetivamente y lo trabajó, nosotros pues siempre hay que ponerle el corazón, ¿verdad? Pero sí hay que trabajarlo de una manera objetiva y tomando decisiones claras. Sí se empiezan a ver decisiones que van a poder favorecer a empezar a tener un fondo de ahorro como tal y por ende una inversión distinta a la que tienen ahora. Cuarto punto, nosotros tenemos como meta siempre al momento de entrar a una empresa el poder analizar cómo está capitalizada esta empresa. ¿Y a qué nos referimos con capitalizar la empresa? Siempre dentro de nuestras recomendaciones y que tiene que ver con esta parte del ahorro, es que al momento de determinar las utilidades que se van a obtener en el año y si se van ejecutando como las hemos presupuestado, lo más importante es capitalizar la empresa, por lo menos con un 10%
de lo que genere la compañía como tal, porque ¿qué es lo que pasa? Al momento, obviamente hay que restarle el tema de los impuestos, o sea, restarle todo el tema de después de utilidad y ver qué impacto tienen también estos egresos del pasivo como tal que tenemos nosotros o las obligaciones que tenemos como tal pues, con los bancos o con los proveedores. Pero sí es sumamente importante que nos dediquemos a capitalizar la empresa, a reinvertir el dinero que nos está generando. Nosotros hacemos una analogía que parece tienda, porque es solo sacar, sacar, sacar y no meter absolutamente nada al negocio. Y para finalizar con el tema del ahorro, es sumamente importante que como gerentes, como administradores, como dueños, nos quitemos la idea que no podemos ahorrar. Aunque sea la situación más difícil ahora en la crisis, si se analiza y se realiza una planificación financiera adecuada, sí se puede empezar a ahorrar. Entonces, ahora Fernando pues, nos va a poder comentar un poquito y cómo lo fuimos trabajando con los clientes específicamente, de cómo empezamos a ver nosotros esta planificación financiera para el ahorro y qué recomendación tenemos con esto. Bueno, definitivamente el error número 3 lo podemos catalogar como que, como dice Alexia, y la explicación que nos dio en el cuadro anterior, al no haber una planificación financiera general para la empresa, menos va a existir una planificación financiera para el ahorro y la inversión. Ese es un error que tal vez aprendemos ahora con la pandemia a corregirlo y ya no seguir cayendo en él. Y la recomendación o el consejo que podemos dar es que tenemos que ser más conscientes de la importancia del ahorro. Pero el ahorro no es solo a nivel de empresario, de empresa, ni de empresario, como decía Alexia, sino que el ahorro tiene que empezar por uno mismo. O sea, uno en lo personal tiene que tener la costumbre o la cultura de poder tener un ahorro que le permita tener disponibilidad para eventualidades. Y no solo para eventualidades, sino que eso puede abrirle las puertas para nueva línea de negocio sin tener que endeudarse. O sea, cuando uno, por experiencia personal se los digo, cuando uno está trabajando en un negocio que no esté endeudado, está como más tranquilo. Cuando uno está trabajando en un negocio que está endeudado, está como más amenazado, como más inquieto y como más expuesto. Pero eso será una plática para otra plática, serán estos temas que yo ya estoy empezando a ver. Nos dedicamos específicamente a las pequeñas y medianas empresas, nos pueden escribir a este contacto que ustedes ven en pantalla. Nos pueden escribir a nuestra página específica, que es grajeahermanos.com. Nos pueden escribir a nuestro correo con nuestra jefa de mercadeo y atención al cliente, que es Melissa Ortiz. Ahí ustedes están viendo el correo. Los teléfonos también están a disposición suya. Y de verdad les agradecemos su apoyo, su disposición por estar acá con nosotros. Por favor, tengan toda la confianza de podernos escribir cualquier información. Estamos a la orden.